El millonario llora al ver la foto de 4 niños mendigos que piden en 7 idiomas. Alejandro López se acomodaba en su sillón de cuero en la lujosa mansión que se alzaba en la cima de una colina en la vibrante ciudad de Guadalajara. Esa noche, el cielo estaba oscuro y pesado, un reflejo de su corazón lleno de tristeza. Su hermano menor, David, había fallecido hacía solo unos meses, y desde entonces el mundo de Alejandro, una burbuja de riqueza y éxito, se sentía vacío y sombrío. Aquel brillo dorado que antes lo deslumbraba, ahora lo envolvía en soledad. Mientras navegaba por las redes sociales, su pulgar se detuvo bruscamente al ver una foto desgarradora. 4 niños mendigos, sus rostros sucios y ojos grandes llenos de tristeza, sostenían un cartel que pedía ayuda en 7 idiomas. Las palabras «Ayúdanos» parecían gritar desde la pantalla, resonando en su alma como un eco lejano. La sensación de culpa lo golpeó como una ola. ¿Por qué no había visto antes el sufrimiento que lo rodeaba? La imagen lo sacudió, desnudando su cobardía y su indiferencia. Sin pensarlo, se vistió y salió de la mansión, atravesando las calles repletas de luces y sombras. La lluvia comenzó a caer, y con cada gota que tocaba su piel, sentía que el peso de su fortuna se deslizaba lentamente. El contraste era abrumador. Los niños que había visto en la foto luchaban por sobrevivir, mientras él había vivido en el lujo. Se encontró frente a ellos, sintiendo cómo el miedo y la vulnerabilidad colisionaban en su pecho. Pero los niños no huyeron. En cambio, Valentina, la más pequeña, lo miró con curiosidad y un brillo inquietante en sus ojos que le recordaba a David. A medida que intercambiaban palabras, sus historias comenzaron a fluir. Valentina había perdido a sus padres en un accidente, mientras que los otros, Mateo, Sofía y Carlos, escapaban de la violencia y la pobreza. Cada relato era un puñetazo directo al corazón de Alejandro. La pequeña Valentina, especialmente, era un reflejo de lo que había perdido. Verla sonreír a pesar de su sufrimiento le rompía y a la vez le llenaba de una extraña esperanza. Pero pronto, en medio de sus intentos de ayudarles, el eco de la desaprobación de su familia resonó en su mente. «No te mezclas con esa gente», le habían repetido muchas veces, como si las diferencias de clase fueran un muro impenetrable. Los días pasaron y Alejandro se encontró atrapado entre fichas de negocios y corazones quebrados. Cada vez que intentaba ayudar a los niños, las miradas de su familia lo seguían, llenas de juicio. Pero la conexión que había forjado con ellos lo mantenía madrugando, saliendo en las noches lluviosas, buscando un camino hacia su propia redención. Sin embargo, el ambiente se tornó pesado cuando un secreto oscuro sobre Valentina comenzó a surgir, algo que podía unir sus destinos de una manera que nunca había imaginado. Justo cuando Alejandro pensaba que podría traspasar el abismo que los separaba de ellos, una inquietante sensación lo envolvió. Recibió un mensaje anónimo que insinuaba que la verdad sobre Valentina estaba más cerca de lo que pensaba, dejándolo inmerso en un mar de incertidumbre y preguntas. ¿Qué pasaría si Valentina guardaba un secreto que podría cambiarlo todo? La lluvia caía con fuerza, y Alejandro no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire estaba cargado de electricidad, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Alejandro no podía sacudirse la inquietud mientras miraba la pantalla de su celular. El mensaje anónimo seguía. Allí en negrita. La verdad sobre Valentina cambiará todo. Se le aceleró el corazón.
Un sudor frío bajó por su espalda. ¿Qué sabía? Mientras se adentraba en la noche, la lluvia golpeaba con fuerza sobre el pavimento, pero su mente estaba en otra parte. ¿Quién había enviado ese mensaje? Su intuición le decía que no era una simple broma. La ansiedad lo envolvía como una neblina pesada. Y la ciudad que alguna vez le había parecido vibrante se convirtió en un laberinto de sombras. Al llegar al lugar donde solía encontrar a Valentina y a los otros niños, el corazón le latía con fuerza. No estaban. Solo el eco de las gotas de agua contra los charcos rompía el silencio. Se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal calar hasta los huesos. Una punzada de desesperación le atravesó el pecho. Había estado tan concentrado en salvarlos que había olvidado el peligro que rodeaba sus vidas. De repente, un ruido lo sobresaltó, un susurro, ligero como una brisa. Alejandro. Era la voz de Mateo, un susurro marcado por el miedo. El niño apareció de entre las sombras, sus ojos grandes como platos. Valentina ha desaparecido. El mundo se detuvo un instante. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? ¿Cómo que ha desaparecido? La voz le temblaba. Mateo se acercó, su rostro pálido y angustiado. Un hombre la llevó. Dijo que la necesitaba, para algo importante. La sangre se le heló. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? El recuerdo de las historias que había escuchado sobre el tráfico de niños lo golpeó. La voz de Valentina resonaba en su mente, su risa pese al sufrimiento. ¿Qué clase de monstruo podría hacerle daño? Sin pensarlo, se levantó. Vamos, Mateo, debemos encontrarla. Rápidamente, los dos comenzaron a correr por las calles de la ciudad, el agua empapando sus zapatos. El ruido del tráfico, las risas lejanas y los ecos de una ciudad que parecía seguir su curso normal, mientras su corazón estaba a punto de estallar. Al llegar a un callejón oscuro, un destello de luz llamó su atención. A lo lejos, vio una figura encapuchada que parecía estar hablando con Valentina. Su rostro se retorció de ira y miedo. «¡Detente!», gritó Alejandro, lanzándose hacia ellos. El hombre se dio la vuelta y el corazón de Alejandro se detuvo. La cara del captor no era desconocida. Era un viejo conocido, alguien que había trabajado con él en el pasado. Desgastada, en sus manos sostenía un objeto brillante que deslumbraba en la oscuridad. Alejandro sintió una punzada de traición recorriendo su cuerpo. «¡Suéltala!», exigió, acercándose con determinación. Las palabras se le atoraban, pero el miedo a perder a Valentina lo llenó de valor. Mientras se acercaba, la figura se movió. Valentina, con ojos húmedos y llenos de shock, lo miró. «Alejandro, ayúdame». En un instante, la realidad se hizo añicos, como si todo lo que había creído estuviera construido sobre arenas movedizas. ¿Y si él mismo estaba atrapado en un juego mucho más grande, en un entramado de traiciones que no podía comenzar a comprender? Todo lo que había hecho para ayudar les estaba volviendo en su contra. ¿Quién era realmente el culpable aquí? Las conexiones familiares, los secretos ocultos, la lucha por la redención. Todo parecía entrelazarse en un caos descontrolado. La lluvia seguía cayendo, pero en su interior, Alejandro sentía que un torbellino se formaba, una tormenta de dudas y miedos que amenazaba con arrastrarlo. ¿Podría salvar a Valentina antes de que fuera demasiado tarde? La cara del captor lo miraba con una sonrisa burlona, y Alejandro sintió cómo un sudor frío le recorría la espalda. Miedos olvidados regresaron, cada uno más intenso que el anterior. Nada de esto es lo que parece, Alejandro. La voz del hombre retumbó en la oscuridad mientras Valentina, con sus ojos llenos de terror, intentaba alejarse. «Déjala en paz», Alejandro gritó, acercándose como un rayo de valor, pero el captor retrocedió, mostrando el objeto que tenía en sus manos. Era un teléfono móvil. «No te atrevas a dar un paso más. Tienes algo que me pertenece». Las palabras se le atoraron en la garganta como un ladrón. Alejandro entendió. El captor no estaba allí solo por Valentina. Había un juego mucho más oscuro en marcha. «¿Qué quieres decir con que me pertenece? Es solo una niña».
El hombre comenzó a reírse, una risa fría y calculadora. Esa niña tiene secretos que tú no conoces. No es solo una mendiga. Es parte de algo que trasciende tu simple mundo de negocios. Ella tiene la clave para abrir muchas puertas. Puertas que no debes abrir. Ese comentario lanzó un escalofrío a través de Alejandro. ¿Qué sabes de Valentina? El temblor en su voz revelaba más de lo que quería. Desearía que eso fuera solo una broma macabra, pero el aire tenso lo decía todo. Su padre era un hombre poderoso, Alejandro. Un jugador en el gran tablero de los negocios y la política. Y ella es la pieza que todos quieren. La revelación lo golpeó como un puñetazo. Valentina no solo era una niña perdida en las calles, era una heredera de un legado que nunca conoció y que ahora la ponía en peligro. Ajustó su mirada hacia ella, buscando una respuesta en su rostro inocente pero asustado. ¿Es cierto, Valentina? ¿Sabías esto? Ella bajó la mirada, como si las palabras se le hubieran escapado. No sé, solo quiero volver a casa. Su voz se rompió, y eso rompió algo más dentro de Alejandro. Cada latido de su corazón marcaba la desesperación. Eso no es suficiente. El captor interrumpió, la sonrisa aún marcada en su rostro. Alejandro, no puedes salvarla, porque tú mismo eres parte del problema. Te he estado observando. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una ráfaga de luces iluminó el callejón. Un grupo de hombres uniformados apareció, armados y listos para intervenir. El captor giró su rostro hacia ellos, el miedo destellando por un instante, pero luego la risa regresó. ¡Ja! ¿El juego está en marcha entonces? Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia Valentina. ¡Corre!, gritó. Pero ella estaba paralizada. El captor, sus ojos ardían de rabia, sacó un cuchillo y lo apuntó hacia Alejandro. No te atrevas, Alejandro. Un paso más y la niña sufrirá las consecuencias. Los hombres del grupo se acercaban. Las voces se confundían en una mezcla de órdenes y miedo. La escena se tornó frenética. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Todo se había vuelto un lío de caos. Valentina, confía en mí. Pero la niña ya no respondía. Su rostro había cambiado, ahora lleno de un conocimiento que la sobrepasaba. Es tu culpa, Alejandro, murmuró ella. Un eco triste que resonó en su mente. Eres parte del juego. Te mintieron sobre mí. En un instante, todo se volvió oscuro. Un disparo resonó. Alejandro sintió un estallido de dolor en su hombro. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás. El mundo giraba, y en un último intento, alcanzó a Valentina. Los gritos y ruidos aumentaron. La lluvia seguía cayendo, pero todo lo que escuchaba era el eco de las palabras de Valentina. La verdad te atrapará. Su visión se nubló, y todo se volvió un torbellino de sombras. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos había dejado recién descubiertos? ¿Acaso era él el verdadero protagonista de esta historia oscura? Y con ese pensamiento retumbante, la oscuridad lo envolvió. La oscuridad se cerró sobre Alejandro. El disparo resonó con un eco aterrador en su mente. El dolor lo atravesó. Un fuego ardiente que se extendió desde su hombro hasta su pecho. Cayó al suelo, las luces del callejón girando a su alrededor, como si el mundo entero estuviera en plena disolución. ¡Valentina! El grito salió de su garganta como un lamento, pero no podía moverse. La lluvia golpeaba su piel, mezclándose con su sangre que comenzaba a empapar la ropa. Todo a su alrededor se volvió borroso. Los gritos de los uniformados se desvanecieron en un frío silencio, y las sombras parecían tragarse el grito de agonía de su corazón. El captor, aún erguido, se reía con una risa cruel y desenfrenada. Esto es solo el comienzo, Alejandro. No sabes con quién te has metido. Con cada palabra, la confusión se transformaba en terror. ¿Qué había sucedido? ¿Quién era realmente Valentina? La chica que había tratado de salvar. Parecía estar atrapada en un ciclo de oscuridad que él no podía romper. Los hombres uniformados se abalanzaron sobre el captor, pero Alejandro ya no podía ver.
El dolor era como un monstruo devorando su mente. Y entonces, en medio de su sufrimiento, se dio cuenta de algo aterrador. Valentina había mencionado que él era parte del problema. Esa simple frase reverberaba en su mente como un eco que le gritaba la verdad. «No, no, no», murmuraba, mientras su cuerpo caía pesadamente al suelo, los ojos buscando la esquina donde Valentina había estado. Pero solo un vacío le respondió. En el caos, el tiempo parecía detenerse. Todo su esfuerzo por ayudarla, por redimirse, se sentía como un chiste cruel del destino. Por un instante todo se apagó. Luego, de repente, sintió un tirón. Un rostro familiar se hizo presente en su mente, y las sombras comenzaron a despejarse. Era su hermano David. Pero no podía ser. ¿David?, se preguntó en voz baja, y cuando sus ojos se abrieron de nuevo, la visión era aún más desconcertante. Una figura apareció de entre la lluvia, y el corazón de Alejandro golpeó al reconocerla. Era Valentina, pero había algo diferente en ella. Su expresión era seria, casi peligrosa. «No te preocupes, Alejandro. Todo estará bien». Cada palabra resonaba en su pecho como una melodía familiar, y sin embargo, había un fondo oscuro en su voz. ¿Qué había cambiado en ella? Aquella niña con los ojos grandes llenos de tristeza, ahora parecía poseer una fuerza que nunca había visto. «¿Dónde estabas? Tenías que correr». Alejandro apenas podía articular, sus palabras balbuceando entre respiraciones entrecortadas. «Yo siempre estoy aquí», respondió Valentina, y con un movimiento repentino, sacó algo brillante de su bolsillo. Era un pequeño dispositivo, un objeto que brillaba de manera inquietante bajo la tenue luz del callejón. «Este es el símbolo de mi herencia, lo que me pertenece y que tú ni siquiera sabes». El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. «¿Qué?», murmuró, incapaz de entender. «¿Tu herencia? ¿De qué hablas?». Se dio cuenta de que ella no era solo una niña perdida, era algo mucho más grande. «Ellos me buscan porque saben que tengo la clave del imperio que tu familia ha construido. La verdad sobre nosotros es más oscura de lo que imaginas». Cada palabra era un golpe, una revelación que lo atravesaba. «¿Nosotros? ¿Qué tienes que ver con mi familia?». La desesperación se filtraba en su voz. Todo lo que creía saber se tambaleaba. ¿Podía ser posible? Todo su esfuerzo por ayudarla solo lo había llevado a una trampa más grande. «Ese hombre no es tu enemigo, es solo una pieza del juego. Todos estamos conectados. La historia que te contaron no es la verdad», añadió, un brillo intenso en sus ojos. «Tu hermano David. Hay mucho más que no sabes sobre la conexión entre nuestras familias». El frío caló hondo en su pecho. «David, ¿qué sabes de él?». La voz temblaba ante la posibilidad de que su mejor amigo estuviese entrelazado en esta siniestra red. Valentina dio un paso adelante, y con aquellos ojos oscuros le hizo un guiño cómplice. «Es hora de que descubras realmente quién eres, Alejandro, y quién soy yo». Todo se sintió como un mazo golpeando su cabeza. La confusión se transformó en terror. La lluvia caía como una cortina sobre el drama desvelado ante él. «¿Qué significa esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tú no estabas listo», respondió ella. «Pero ahora, el tiempo se ha acabado. Todos quieren lo que estamos a punto de descubrir, y es más grande de lo que podemos imaginar». La oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida. Alejandro se dio cuenta de que su vida había dado un giro. Una verdad aterradora colisionaba contra su realidad, desmoronando la confianza que había construido. La línea entre amigos y enemigos se volvía borrosa y el peso de un secreto aplastaba su pecho. Mientras la lluvia continuaba golpeando, Alejandro comprendió lo que necesitaba. La verdad iba a cambiarlo todo, y ahora no había vuelta atrás. ¿Qué pasaría cuando finalmente descubriera lo que Valentina y su familia ocultaban? ¿Estaría preparado para enfrentar el lado más oscuro de sus lazos familiares? La oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida. Alejandro se dio cuenta de que su vida había dado un giro.
Una verdad aterradora colisionaba contra su realidad, desmoronando la confianza que había construido. La línea entre amigos y enemigos se volvía borrosa, y el peso de un secreto aplastaba su pecho. «Esto no puede ser», murmuró, casi para sí mismo. El frío caló hondo en su ser, mientras Valentina lo miraba con una mezcla de familiaridad y algo que lo hacía sentir incómodo. «¿Qué quieres decir con que soy parte del problema?» La desesperación brotaba de cada palabra. Ella se acercó, el brillo en sus ojos intensificándose. «Tu familia está metida en esto, Alejandro. No todo lo que piensas sobre ti es verdad. Lo que he soportado me ha dado poderes que tú no comprendes. Y está relacionado contigo». De repente, un retumbar sordo resonó en el callejón. Una furgoneta se detuvo bruscamente cerca de ellos, sus luces encendidas iluminando el ambiente con un brillo casi fantasmal. Dos figuras emergieron de la oscuridad, sumergiendo la escena en una tensión palpable. Eran hombres de traje, con rostros serios y miradas afiladas como cuchillos. «¿Todo bien, Valentina?», preguntó uno de ellos, su voz firme y autoritaria. Cada palabra estaba impregnada de poder. «Sabemos que estás aquí». El corazón de Alejandro se detuvo. La manera en que la llamaban, la forma en que esos hombres parecían conocerla, todo parecía apuntar a que Valentina no era quien decía ser. «¿Quiénes son ellos, Valentina?», la voz le temblaba. «Responde». Ella se volvió hacia él y lo que vio en su rostro lo dejó helado. No había miedo, solo una calma inquietante. «Son de la familia. No te preocupes». «¿De la familia?», repitió, desconcertado. ¿Estaba hablando de su familia? ¿Del imperio que había creído estar construyendo? Las piezas del rompecabezas giraban en su cabeza, pero no lograba encajar ninguna. Los hombres avanzaron, cada paso resonando en su pecho como un tambor de guerra. «Tiempo de regresar, Valentina. No necesitamos que esto se complique más», dijo el otro con un saludo cortés, pero con un trasfondo de advertencia. «¿Regresar? ¿A dónde?» Alejandro apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Algo oscuro y poderoso estaba surgiendo, y él se sentía cada vez más un extraño en su propia vida. «Ya es suficiente, Alejandro», Valentina dijo finalmente. «Tu hermano, él sabía demasiado. Por eso, el aire se volvió pesado. El mundo pareció detenerse. Él sabía demasiado». «¿Qué quieres decir?» A medida que las palabras brotaban, la realidad se rompía como cristal. Todo en lo que creía, aquella vida de privilegio y éxito, parecía estar tejida en mentiras. Él estaba involucrado con el negocio de mi familia. Se metió en asuntos que no puedes entender. La voz de Valentina poseía una tristeza insondable. «Tu hermano, su muerte no fue un accidente». El tiempo se cubrió de oscuridad. Un sudor frío le recorrió la espalda, su corazón golpeando como un tambor. «No, no puede ser». Sus piernas temblaban. El suelo parecía hundirse bajo sus pies. «Dime que no, esto no puede estar pasando». Los hombres avanzaron aún más. La tensión en el aire palpaba, como si estuvieran a punto de desatar una tormenta. «Valentina, es momento de ir. Lo que se viene no es bueno. Tu padre está involucrado y su reputación está en juego», insistió. Uno de ellos, «¿Mi padre?», repitió incapaz de contener el torrente de emociones que lo invadía. «¿Quién es tu padre?». «Él es un jugador, un poderoso, y tú eres su legado, la conexión entre nuestros mundos». Alejandro sintió el calor de la confusión ardiendo en su pecho. Cada palabra de Valentina lo dejaba sin aliento. Se sentía atrapado en un laberinto de traiciones. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me metiste en esto?». «Porque no quería que sufrieras. Quería protegerte». Pero esto se salió de control. La desesperación en su voz era palpable, y en sus ojos brillaba la determinación de alguien que ya no podía dar marcha atrás. «No, no te llevarás a Valentina», gritó Alejandro, dando un paso hacia los hombres. «No voy a permitirlo». Pero el que había hablado antes levantó la mano,
como si pudieran aplacar el caos que había desatado. No entiendes, Alejandro. Todo lo que te han contado, todo lo que creías saber, esta es la puerta a una verdad que no estás preparado para manejar. Y justo en ese momento, de la furgoneta apareció una figura aún más impactante. Era una mujer con una mirada feroz y una presencia que helaba la sangre. Se acercó, y los hombres retrocedieron automáticamente, como si fueran niños asustados. ¿Dónde está mi hija? Su voz sonó como el trueno. Hablemos, ahora. Las palabras atravesaron a Alejandro como cuchillos. Esa mujer parecía ser la madre de Valentina. La verdad que había eludido durante tanto tiempo estaba a punto de ser descubierta. Pero en su mente solo había preguntas. ¿Era posible que todo estuviese entrelazado de una manera que nunca había imaginado? ¿Sería Valentina parte de una búsqueda de venganza por algo que él ni siquiera entendía? La tormenta se estaba agitando. Y en el centro de ese caos, Alejandro sintió el frío de la traición. Todo lo que pensó que era su vida se estaba desmoronando. Y él estaba en el corazón de una trama que amenazaba con arrastrarlo al abismo. ¿Cuánto sabía realmente Valentina? Aunque la lluvia caía sin tregua, había una verdad, más oscura aún, que estaba a punto de revelarse. La presión en el aire era palpable. Valentina miraba con desafío a su madre, quien se acercaba con una autoridad que lo cambiaba todo. Alejandro tragó saliva, su mente girando como una montaña rusa. El frío de la lluvia seguía calando, pero su corazón ardía en confusión y temor. «Mamá», la voz de Valentina tembló, pero su madre simplemente se centró en Alejandro. «Tenemos que irnos, no hay tiempo para explicaciones», insistió la mujer, su mirada destellando con una mezcla de urgencia y determinación. Los hombres de traje dieron un paso atrás, temerosos de esa figura que parecía manejar todo. Alejandro, atrapado entre la revelación y el caos, sentía que su vida estaba desmoronándose. «Espera, ¿quién eres realmente?», Alejandro preguntó, temblando frente a la verdad que se acercaba a pasos agigantados. «¿Qué sabes de mí? ¿De David?». La mujer se detuvo, sus ojos afilados perforando la distancia. «David sabía que eras la clave para el futuro de nuestra familia. No podemos quedarnos a discutirlo ahora», gritó con firmeza. Pero algo en su rostro era nuevo, el miedo a lo desconocido. «Valentina no es solo una mendiga, Alejandro. Tiene un legado. Y tú estás ligado a ello más de lo que imaginas». Era como si una bomba estallara en su pecho. «¿Cuál legado? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?». Alejandro apenas podía contener la ansiedad que crecía en él. Este era el momento en que todo debía aclararse, y sin embargo, cada respuesta se convertía en otra pregunta. Ella es la única que puede descubrir el vínculo. La conexión entre nuestras familias es más oscura que cualquier negocio y más profunda que la lucha por el poder, la madre explicó. Sus palabras resonaban con una urgencia aterradora. Sin esperar respuesta, tomó la mano de Valentina y la guió hacia la furgoneta. «Valentina, espera», Alejandro gritó, pero ella lo miró con ojos conmovedores, llenos de comprensión y dolor. «Lo siento, Alejandro. Esto es por tu propio bien». Justo en ese instante, un grito desgarrador rasgó la noche. Una llamada de auxilio provenía. De las sombras del callejón, un grupo de hombres apareció de la nada, cada uno empuñando un arma. «Detente», bramó uno de ellos, su rostro oculto tras una máscara oscura. La madre de Valentina, con su frialdad intacta, dijo: «No podemos permitir que esto termine aquí. No pueden llevarse a Valentina». Alejandro sintió que su corazón se iba a detener. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, mirando aterrorizado a Valentina, que parecía mucho más calmada que él. «Son los que quieren el poder que poseemos. Ellos también buscan la conexión», respondió Valentina,
casi con resignación. La escena se volvió caótica. La lluvia que caía se mezclaba con gritos y los ecos de desesperación resonaban en las paredes del callejón. Sin pensarlo, un impulso arrollador lo llevó a proteger a Valentina. «Nadie se la llevará», gritó mientras un destello de luz iluminó el rostro de uno de los hombres armados. Era un rostro conocido. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. David, el nombre salió de sus labios como un eco. Su hermano estaba allí, entre aquellos hombres, una mezcla de lealtad y desafío en su mirada. «¿No? ¿Qué estás haciendo aquí?» Alejandro casi se desmayó. «Tú fuiste quien». «Lo siento, Alejandro», dijo David, el dolor en sus ojos evidenciando una historia más profunda. «Fui parte de todo esto desde el principio. Tu búsqueda por ayudar solo ha complicado más las cosas. La verdad está ahí fuera y no estás preparado para lo que viene». Todo se detuvo. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «¿Te has vuelto contra nosotros?» El aire era pesado y frío. Las manos de Alejandro temblaban. David era su hermano, su compañero. ¿Cómo podía estar en el lado opuesto? «Esto no es lo que parece», le respondió David. Sus palabras se vieron interrumpidas por el estruendo de un disparo. La fotofobia iluminó el callejón mientras un hombre caía, el cuerpo pesado atravesando una realidad aún más oscura. Valentina gritó, «¡No!». Alejandro sintió un miedo paralizante. Su hermano, la estructura hacia la que había buscado apoyo, ahora estaba envuelto en un caos. ¿Qué era lo que no sabía? Justo cuando creía tener las respuestas, el suelo se desvaneció debajo de él. La verdad se arrastraba como sombra, y Alejandro nunca había estado más perdido. Todo lo que creyó saber estaba dando giro y vueltas. Secretos se lanzaban ante él, elaborando un laberinto sin fin. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Y si la verdad fuera demasiado dolorosa para soportar? La lluvia continuaba cayendo, pero todo había cambiado. La lucha acababa de comenzar, y Alejandro no sabía si podría soportar las revelaciones que estaban a punto de explotar. ¿Volvería a ver a Valentina? ¿Podía enfrentarse a su propia familia? La trama se entrelazaba de formas que ni él podría haber imaginado. Esa noche, su vida nunca volvería a ser la misma. El caos estalló en el callejón. Los hombres armados se abalanzaron hacia Valentina y su madre, cubriendo cada escape. Alejandro, atrapado entre el asombro y el miedo, sintió que el aire se le agotaba. La escena frente a él era como un torbellino que amenazaba con tragarlo. «Déjala en paz», gritó, sin saber si su voz alcanzaría la calma necesaria. La madre de Valentina se plantó firme, pero Alejandro notó el temblor en su mano. «No esta vez», dijo con una voz que sonaba más como una súplica que como una orden. Ella había asumido un papel protector, pero el pánico brillaba en sus ojos. De repente, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué la hacía dudar? Valentina, por su parte, observó el tira y afloja de la situación. Un gesto firme de su madre la hizo avanzar hacia la furgoneta. Pero antes de que pudiera dar un paso, uno de los hombres se acercó, un destello de desprecio en su mirada. «No te atrevas a mover un músculo», dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. Justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que hendió el silencio nocturno, resonando como una alarma. «¡Valentina!». Alejandro se dio la vuelta, buscando la fuente del grito. En las sombras apareció Mateo, su rostro pálido y asustado. «¡Valentina, que no nos atrapen!», llamó él, pero su mirada estaba fija en algo más. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. La angustia en los ojos de Mateo hablaba de un peligro mucho más profundo. «¡Están viniendo!», gritó, y su voz tembló con una desesperación palpable. De repente, el callejón se llenó de luces. Más autos llegaron, rodeando la escena como si fuera un set de película. La tensión creció, y Valentina dio un paso atrás. La confusión,
se transformó en caos total. El hombre que había estado al frente sonrió, alzando las manos. ¡Ah, qué reunido! Todo está en su lugar. Pero, ¿qué tal si les muestro la verdadera cara de esto? Y con esas palabras, sacó un objeto de su bolsillo. Un pequeño dispositivo que brillaba con una intensidad inquietante, pasó a ser el foco de la atención. «Es hora de que todos conozcan». «La verdad», exclamó, y cuando activó el dispositivo, una proyección flotando en el aire comenzó a desplegar imágenes. Alejandro se quedó paralizado. Las imágenes mostraban a Valentina en distintas situaciones. Algunas eran del pasado, otras más recientes, pero todas estaban llenas de secretos ocultos. «Esto es solo el principio», continuó el hombre con una sonrisa burlona, mientras las imágenes se intensificaban, proyectando momentos que el mundo jamás había visto. «No solo es una niña, es la clave. Todo esto ha estado vigilado». La revelación provocó un murmullo entre los hombres armados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. De entre la multitud de imágenes, vio una que lo dejó sin aliento. Una foto antigua de David, sonriendo feliz y abrazando a un hombre. «Tu hermano sabía muchas cosas, Alejandro. No te olvides de eso. Este legado es más que una historia. Es poder, y David fue parte de ello. Su mundo se desmoronó. ¿Cómo era posible que su hermano hubiera estado involucrado en una red tan oscura? Las piezas del rompecabezas caían sin que él pudiera seguirlas. «¿Qué has hecho, David?», pensó, sintiendo cómo los recuerdos se convertían en cuchillos que herían. Valentina, por su parte, palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó. «¿Por qué esta traición?». Su voz sonaba aterrorizada, y por un breve segundo todos se congelaron en el dolor de la verdad. En la confusión, con el eco de las imágenes resonando en sus mentes, y por un instante infinito, el hombre que había activado el dispositivo extendió la mano hacia Valentina. «¿Ves? Tú eres la única que puede evitar que todo esto acabe mal. Solo tú puedes decidir». Pero antes de que pudiera seguir, un estruendo retumbó en sus oídos. Una explosión, un brillo que iluminó el callejón y lo llenó de humo. El suelo tembló y el caos alcanzó su punto máximo. Alejandro se cubrió la cabeza, sintiendo el calor a su alrededor. En medio del caos, la figura de Valentina se desvaneció. Alejandro extendió la mano, pero ya era demasiado tarde. La imagen de su rostro desapareció en la espiral del humo y los gritos. «Valentina», gritó, desesperado, pero el rugido de la explosión le había robado la voz, y todo lo que quedó fue un eco de incertidumbre. La atmósfera se tornó oscura. Cuando el humo comenzó a disiparse, solo habían sombras. ¿Dónde estaba Valentina? ¿La habían atrapado? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Las sombras, ahora avanzantes, grababan llamas de miedo en su corazón. Cada persona a su alrededor parecía haber entrado en su propio laberinto de confusión. ¿Qué acaba de suceder? Su mente colisionaba con cada recuerdo y revelación. ¿Puede ser que toda su vida se haya visto manipulada por secretos que ni siquiera había comenzado a comprender? Mientras la lluvia caía con fuerza, Alejandro supo que todo lo que creía saber había cambiado por completo. La verdad se desdibujaba y las ilusiones se arrastraban hacia un abismo de sombras al que nunca imaginó que podría caer. ¿Lograría encontrar a Valentina en medio de esta nueva confusión? ¿Qué secretos más oscuros podrían desvelarse en el camino? El caos estalló en el callejón. Los hombres armados se abalanzaron hacia Valentina y su madre, cubriendo cada escape. Alejandro, atrapado entre el asombro y el miedo, sintió que el aire se le agotaba. La escena frente a él era como un torbellino que amenazaba con tragarlo. «Déjala en paz», gritó, sin saber si su voz alcanzaría la calma necesaria. La madre de Valentina se plantó firme,
Pero Alejandro notó el temblor en su mano. Esta vez, dijo con una voz que sonaba más como una súplica que como una orden. Ella había asumido un papel protector, pero el pánico brillaba en sus ojos. De repente sintió un nudo en el estómago. ¿Qué la hacía dudar? Valentina, por su parte, observó el tira y afloja de la situación. Un gesto firme de su madre la hizo avanzar hacia la furgoneta, pero antes de que pudiera dar un paso, uno de los hombres se acercó. Un destello de desprecio en su mirada. «No te atrevas a mover un músculo», dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. Justo en ese instante, un grito esgarrador atravesó el aire. Era un sonido que hendió el silencio nocturno, resonando como una alarma. «¡Valentina!». Alejandro se dio la vuelta, buscando la fuente del grito. En las sombras apareció Mateo, su rostro pálido y asustado. «Valentina, que no nos atrapen», llamó él, pero su mirada estaba fija en algo más. Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. La angustia en los ojos de Mateo hablaba de un peligro mucho más profundo. «Están viniendo», gritó, y su voz tembló con una desesperación palpable. De repente, el callejón se llenó de luces. Más aupos llegaron, rodeando la escena como si fuera un set de película. La tensión creció, y Valentina dio un paso atrás. La confusión se transformó en caos total. El hombre que había estado al frente sonrió, alzando las manos. «¡Ah, qué reunido! Todo está en su lugar. Pero ¿qué tal si les muestro la verdadera cara de esto?». Y con esas palabras sacó un objeto de su bolsillo. Un pequeño dispositivo que brillaba con una intensidad inquietante pasó a ser el foco de la atención. «Es hora de que todos conozcan la verdad», exclamó. Y cuando activó el dispositivo, una proyección flotando en el aire comenzó a desplegar imágenes. Alejandro se quedó paralizado. Las imágenes mostraban a Valentina en distintas situaciones. Algunas eran del pasado, otras más recientes, pero todas estaban llenas de secretos ocultos. «Esto es solo el principio», continuó el hombre, con una sonrisa burlona, mientras las imágenes se intensificaban, proyectando momentos que el mundo jamás había visto. «No solo es una niña, es la clave. Todo esto ha estado vigilado». La revelación provocó un murmullo entre los hombres armados. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. De entre la multitud de imágenes, vio una que lo dejó sin aliento. Una foto antigua de David, sonriendo feliz y abrazando a un hombre. «Tu hermano sabía muchas cosas, Alejandro. No te olvides de eso. Este legado es más que una historia. Es poder y David fue parte de ello. Su mundo se desmoronó. ¿Cómo era posible que su hermano hubiera estado involucrado en una red tan oscura? Las piezas del rompecabezas caían sin que él pudiera seguirlas. «¿Qué has hecho, David?», pensó, sintiendo cómo los recuerdos se convertían en cuchillos que herían. Valentina, por su parte, palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó. «¿Por qué esta traición?». Su voz sonaba aterrorizada, y por un breve segundo todos se congelaron en el dolor de la verdad. En la confusión, con el eco de las imágenes resonando en sus mentes, y por un instante infinito, el hombre que había activado el dispositivo extendió la mano hacia Valentina. «¿Ves? Tú eres la única que puede evitar que todo esto acabe mal. Solo tú puedes decidir». Pero antes de que pudiera seguir, un estruendo retumbó en sus oídos. Una explosión, un brillo que iluminó el callejón y lo llenó de humo. El suelo tembló y el caos alcanzó su punto máximo. Alejandro se cubrió la cabeza, sintiendo el calor a su alrededor. En medio del caos, la figura de Valentina se desvaneció. Alejandro extendió la mano, pero ya era demasiado tarde. La imagen de su rostro desapareció en la espiral del humo y los gritos. «¡Valentina!», gritó desesperado, pero el rugido de la explosión le había robado la voz, y todo lo que quedó fue un eco de incertidumbre. La atmósfera se tornó oscura.
Cuando el humo comenzó a disiparse, solo habían sombras. ¿Dónde estaba Valentina? ¿La habían atrapado? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Las sombras, ahora danzantes, grababan llamas de miedo en su corazón. Cada persona a su alrededor parecía haber entrado en su propio laberinto de confusión. ¿Qué acaba de suceder? Su mente colisionaba con cada recuerdo y revelación. ¿Puede ser que toda su vida se haya visto manipulada por secretos que ni siquiera había comenzado a comprender? En medio del polvo que comenzaba a sentarse, una figura familiar apareció del humo. Era David. Su rostro, normalmente tan seguro, ahora estaba cubierto de una mezcla de miedo y determinación. «David, ¿dónde está Valentina?», gritó Alejandro, sin poder contener su angustia. Pero David le lanzó una mirada que dejó helado. «No puedo decirte. No así. Todos están en peligro. Ellos vienen por lo que Valentina representa, y no hay tiempo». La urgencia en su voz era alarmante. «¿Qué quieres decir con lo que representa?». Alejandro se sintió mareado. La conexión era demasiado intensa. Todo estaba relacionado, pero la verdad se le escapaba. De repente, un tercer grupo de hombres apareció. Vestían trajes oscuros y llevaban distintivos que Alejandro no reconocía. Uno de ellos se adelantó, y la mirada en su rostro era severa. «David, es hora de que alinees tus prioridades. Tu lealtad a esta familia está en juego». Alejandro sintió que la sala giraba. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. «¿Acaso tú también estás en esto? ¿Eres parte de los que siguen a esa gente?». David vaciló, sus ojos buscando una respuesta, y al mismo tiempo todo se tornó sombrío. «La verdad es que sí, han estado detrás de nosotros desde hace tiempo, y Valentina es más importante de lo que crees. ¡Suéltala!». Alejandro gritó nuevamente, sintiendo que se le salía el corazón por la boca. No podía ser que su hermano estuviera tan involucrado. No podía estar en el mismo lado que aquellos hombres. «No importa lo que hayas hecho, no es demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?», murmuró David, su rostro lleno de dolor. «Lo que has descubierto está en la raíz de nuestra familia. Valentina es solo el principio». Las luces del callejón se intensificaron, y en un giro devastador, Alejandro sintió que sus piernas temblaban. El juego había cambiado, y sus propias raíces familiares estaban en el centro de esta locura. Todo lo que pensó saber, la seguridad que había abrazado, estaba en juego como nunca antes. «No, solo está la vida de Valentina en riesgo, Alejandro. La verdad más grande está esperando». Y con eso, David tocó un botón en su propio dispositivo, y una imagen se proyectó en el aire. Era un retrato antiguo de una familia, viejas y sombrías fotografías de rostros que fueron familiares, hasta que un nombre retumbó en sus oídos. «El nombre de nuestro padre es una leyenda, pero él está detrás de esto. Todo comienza con él». Inmediatamente, el aire se volvió pesado y la realidad cambió. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, y en ese instante supo que todo lo que creía sobre su familia se iba a desmoronar frente a él. ¿Era su padre quien realmente estaba detrás de la red de poder? ¿De qué legado hablaba? Las sombras se cernían y Alejandro quedó paralizado, atrapado entre aquellos que alguna vez consideró familia y el deseo de salvar a Valentina. La revelación resonaba en su mente, y el eco de la verdad se extendía. El verdadero horror apenas comenzaba. La revelación de David quedó flotando en el aire, oscura y pesadillesca. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba a medida que su hermano hablaba con urgencia. «¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Valentina es algún tipo de peón en este juego familiar?». El desasosiego le apretó el pecho como un nudo, y las palabras se le escapaban antes de que pudiera pensarlas.
Es más que un peón. David respondió, su voz temblando. Ella es la heredera de un legado que nuestra familia ha tratado de ocultar. Y no solo eso. Justo cuando estaba a punto de continuar, una sombra se deslizó detrás de él. Alejandro entrecerró los ojos, y antes de que pudiera reaccionar, un golpe resonó en el callejón. ¡Maldición!, gritaron varios de los hombres en trajes oscuros, y de repente, las cosas se descontrolaron. La oscuridad se iluminó con destellos de luz y gritos, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. Un disparo sonó, y el aire se cargó de un miedo palpable. En un instante, un nuevo grupo apareció, no en autos, sino a pie, y llevaban insignias que Alejandro no reconocía, pero mostraban una autoridad brutal. «¡Al suelo todos!», ordenó una voz profunda. Fue un instante caótico, y Alejandro sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. «¡Valentina!», gritó, buscando su figura entre la confusión. Ella se había ido, desaparecida, detrás de los hombres armados. «¡No!», resonó con desesperación. Unos segundos pasaron en un parpadeo, pero el tiempo se sentía eterno. Los hombres alrededor lo empujaban, desbordaba un ruido ensordecedor. Gritos, ruidos de pasos apresurados, pero entonces, en medio del caos, un hombre avanzó hacia él, su rostro severo como el acero. «Eres el hijo de Nicolás», dijo, y Alejandro sintió su corazón latir con fuerza. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz titubeante, pero antes de recibir respuesta, el hombre alzó un papel en su mano. «Este documento cambiará todo lo que creías sobre tu familia». El hombre lo arrojó hacia Alejandro. Un sudor frío le recorrió la frente mientras lo recogía. Rápidamente comenzó a leer, pero las palabras se desvanecieron en su mente. «No puede ser», murmuró. Las líneas parecían revelarle un secreto increíble, una conexión directa entre su familia, la familia de Valentina, y una red clandestina que había operado durante décadas. En ese momento, Lai, un viejo amigo de la familia, que había presumido haber dejado atrás, apareció. «Alejandro, te lo dije una vez, hay cosas que no sabes». Su mirada comprendía más de lo que Alejandro podía soportar. El hombre que había activado el dispositivo anteriormente se rió. Un sonido frío que desenterraba antiguos temores. «No puedes escapar de lo que eres. No puedes escapar de tu sangre». La lluvia comenzó a caer más fuerte, y Alejandro sintió que el mundo que conocía se desvanecía ante sus ojos. Mientras su mente trataba de procesar lo que había leído, un eco resonó en sus pensamientos. La verdad está oculta en el legado. Y en ese instante, una explosión repentina sacudió el suelo bajo sus pies. El eco de una detonación retumbó. Un grito desgarrador atravesó el aire, y el caos se dio a un silencio congelante, como si el tiempo se hubiera detenido. «David», Alejandro lo vio caer al suelo, y en su pecho un vacío helado se formó. «¡No, David!». El terror se apoderó de él mientras corría hacia su hermano. La escena ante sus ojos era un espanto real. La lluvia mezclada con la sangre formaba charcos en el suelo. «Lo siento, Alejandro», murmuró David, y en sus ojos había un brillo de revelación. Pero antes de que pudiera articular algo más, Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Nadie puede escapar de la verdad. La risa burlona del primer hombre resonó mientras el caos llenaba el aire. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Y justo cuando las luces comenzaron a apagarse, una figura apareció entre las sombras. Era Valentina, pero no era la misma chica a la que había conocido. Su mirada estaba llena de poder y un brillo intenso. «Alejandro, ya es hora de que comprendas. La verdad sobre nosotros nos une más de lo que imaginas». Antes de que pudiera procesar, un destello de luz iluminó su rostro, y el misterioso dispositivo que había visto antes se encendió a su alrededor. «Valentina», Alejandro gritó, pero el eco se desvaneció entre el terror y la incertidumbre. ¿Qué la había transformado? ¿Qué secretos aún ocultaban? La noche cayó, pero su vida estaba a punto de tomar un giro que jamás podría haber anticipado. La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba,
y todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse más que nunca. ¿Acaso Valentina no era solo una niña, sino algo mucho más grande en medio de esta guerra silenciosa? El humo comenzaba a disiparse, revelando un escenario de caos. Alejandro, con el corazón acelerado, miraba a su hermano David, mientras la verdad empezaba a dejar una mancha oscura en su alma. «¿Qué has hecho?», gritó, la vulnerabilidad destilando cada palabra. La mirada de David era un mar de emociones, miedo, tristeza y un destello de resolución que dejaba entrever que todo lo que había temido estaba más cerca de lo que pensaba. «Scotty, amén, cura el daño. No dejes que se escape». La voz autoritaria de uno de los hombres retumbó entre las paredes del callejón, entrelazando a todos en un juego más peligroso del que jamás hubieran imaginado. Las luces brillantes de una camioneta comenzaron a iluminar el sector, creando un contraste contra el telón de fondo oscuro de la lluvia. «Valentina», Alejandro gritó, buscando su figura. Entre la agitación, el desasosiego le carcomía el estómago. Ella era el núcleo de todo. Mientras el tumulto aumentaba, su mirada lo encontró. No era la misma niña que había conocido. Había algo más en su porte, en su firmeza. «Sal de aquí», exclamó. «Ahora no puedo», replicó ella, sus ojos centelleando con un poder oculto. «Esto es más grande que nosotros. Nuestra historia, Alejandro, no es la que te contaron». Y cuando comenzó a hablar, las emociones estallaron como fuegos artificiales en la tormenta oscura. Valentina soltó detalles de secretos familiares que habían estado ocultos. Una búsqueda ancestral para revocar un legado manchado, temas de corrupción, traiciones y la razón de su encuentro. Alejandro sintió las piezas del rompecabezas unirse, dejando al descubierto un eco de horrores que temía enfrentar. «David, ¿puedes ayudarla?», murmuró Alejandro, la desesperación apretándole la garganta. «No podemos dejar que la atrapen». «Lo sé, pero no tengo control sobre esto», dijo David firmemente. «No podemos rendirnos, hermano». La determinación ardía en sus ojos. Un crujido rompió la tensión, resonando en el aire antes de que dos de los hombres armados comenzaran a avanzar. Valentina dio un paso hacia adelante. «No tienen idea de lo que están tratando de robar». La autoridad en su voz era inquebrantable. «No seré una víctima. ¡No más!». Con un movimiento rápido y decidido, ella activó el dispositivo que había visto antes. Un resplandor intenso brotó, enviando luces por todo el callejón. La verdad salió disparada en imágenes que capturaban la vida, las conexiones y, sobre todo, el futuro que todos defendían. Una historia que los unía en un lazo de traición y redención. Los hombres, distraídos por la energía en el aire, se dejaron llevar mientras la lluvia caía más fuerte. Valentina tomó la mano de Alejandro. «Debemos seguir adelante». Ambos corredores empezaron el movimiento, esquivando mientras el caos señalaba un claro hacia la libertad. A medida que se abrían paso, Alejandro notó cómo volvía a sentir el impulso de confianza que había perdido. La conexión con Valentina ardía en su pecho, y lo que había comenzado como un rescate se transformó en una lucha conjunta por sus vidas y sus verdades. Cuando cruzaron hacia la calle, giraron hacia la primera esquina. «David», Alejandro se volvió, su hermano aún enfrentando a los hombres armados. «No podemos. Ve», gritó Alejandro, sabiendo que la seguridad estaba más cerca que nunca. «Te encontraré», gritó David, su voz resonando mientras un destello de esperanza iluminaba su rostro por una fracción de segundo. Alejandro y Valentina avanzaron, el sonido de las sirenas resonando a lo lejos. Un futuro incierto los aguardaba, pero juntos podrían enfrentarlo. «¿Por qué nunca viste lo que estaba pasando?». «¿Por qué tu padre no lo detuvo?», preguntó Alejandro mientras corrían, las palabras pesando en el aire entre ellos. «Porque la ambición a menudo nos ciega. Pero con esta revelación tenemos una oportunidad», respondió Valentina, su mirada fiera.
Y si tú eliges, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Con cada paso, el pasado empezaba a desvanecerse. Alejandro comprendió que su historia no terminaría así. De pie al borde de un nuevo camino, se sintió lleno de esperanza. Y si caemos, caeremos juntos, agregó, la lealtad reavivando en su interior. La lluvia cesó, y el cielo se despejó momentáneamente, como si el universo mismo les diera un guiño. Pero mientras se alejaban, el eco del caos quedó resonando en sus corazones. ¿Qué desafíos les esperarían? ¿Lograrían unir fragmentos dispersos de una historia manchada? La verdad a menudo duele, pero Alejandro se sintió listo para enfrentarla. Ahora, más que nunca, él estaba decidido a descubrirlo todo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocerlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y seguir con nosotros. La historia continúa y tú no quieres quedarte atrás. Haz clic en el siguiente video y acompáñanos en la emocionante continuación.